¿Alguna vez has visto este video? Gente, no lo miren. Pensé que era falso, pero es lo más desagradable y tétrico que haya visto en mi vida. ¿Conocen su historia? Es bastante triste. No puedo creer que exista gente así. La salud mental está por los suelos. Para cualquiera que lo mire, eres un enfermo. Tal como mencionan estos comentarios, no recomiendo ver en lo absoluto ningún material relacionado a Nguyen Xuan Dar, la víctima que ha causado revuelo en ciertos foros de internet. Sin embargo, voy a presentarte toda su historia, junto a las investigaciones que han realizado varios usuarios, fragmentos de videos censurados y el trasfondo de por qué no existe mucha información sobre lo que ocurrió después de su muerte. El perturbador caso gira en torno a Xuan Dat, un hombre nacido el 10 de marzo de 1989 en Vietnam, cuya vida quedó marcada por un deseo obsesivo y mórbido. Experimentar hasta sus últimas consecuencias la fantasía de ser decapitado mientras se masturbaba. Desde al menos el año 2018, se tiene constancia de distintas publicaciones suyas en varias redes sociales, donde manifestaba su fantasía y profunda obsesión con la muerte, el fetichismo y las parafilias extremas. Aquellas en las que la violencia se mezclaba con sus impulsos íntimos, intercambiando ideas con otros que compartían su curiosidad por causar y recibir dolor. Conmigo, quiero poner mi cuello en él y ser decapitado. Estoy aburrido. Busco a alguien para llamar y charlar sobre decapitaciones. ¿Le interesa a alguien? Me ofrecí como voluntario para que me decapitaran. Te cortaré la cabeza cuando pongas tu cuello en el tajo. Inicialmente buscaba a una mujer que lo hiciera, pero tras darse cuenta de que no existían muchas candidatas, optó por lo que le era más práctico. Otro sujeto que tuviera el deseo de decapitarlo mientras grababan el proceso en su totalidad. Así es, de eso trata el video del carnicero de Vietnam. Esto podría haberse quedado en una mera fantasía o terror anecdótico, hasta que meses después de los últimos comentarios realizados por él, comenzó a circular un video en un grupo de Telegram sobre muertes. Se trataba de un cortometraje de apenas unos segundos de duración, en el que se veía como alguien era decapitado mientras se autocomplacía. Todos creyeron que era inteligencia artificial, o alguna clase de montaje extraño para asustar a los más incautos. Sin embargo, quien se piensa que fue el asesino, publicó un segundo video desde otra perspectiva, de mayor duración, junto a fotografías detalladas de lo ocurrido. Este empezaba con Xuan Dat poniéndose de rodillas, para permitir que su futuro asesino pudiera calcular cómo usaría sus herramientas con precisión. Quizá porque el objetivo no era que sufriera más que unos instantes, y debía hacerle un corte limpio. Eso es lo que vas a ver a continuación. Tras esa especie de ritual tétrico de preparación, Xuan Dat fue acomodado sobre el suelo en una lona, con la cabeza apoyada sobre una olla, desnudo y autocomplaciéndose para los espectadores. Ese sería su final, el que había buscado durante tanto tiempo con sus perfiles en foros como Motherless, dedicado a los fetiches y parafilias, y en sitios gore de toda clase.
siempre bajo el seudónimo de Beheading Dad, que quiere decir Dad decapitado. Su asesino, quien sería llamado como el carnicero de Vietnam, gracias a la experiencia que demostró en el cortometraje, separó su cabeza del cuerpo tras varias tajadas, justo cuando Xuan Dad estaba por alcanzar el orgasmo. Tras ello se nos muestra cómo el carnicero fue desmenuzando partes y partes, para comenzar a cocinar los platillos que luego publicaría con su resultado final. Eso es, en esencia, el extraño caso de Nguyen Xuan Dat. Una documentación snuff que circula actualmente en internet, en la que se muestra cómo preparaban las herramientas y la posición en la que lo harían, hasta su muerte y posterior separación de las partes del cuerpo, que finalmente serían condimentadas en distintos platillos como una sopa con varios pedazos de Xuan Dat. Sin embargo, las cosas no terminan aquí. La evidencia digital que rodea el caso es igual de perturbadora que el acto descrito. El material se filtró, se vendió y se compartió en grupos de Telegram y foros extremos, donde los usuarios especulaban sobre su autenticidad, y gracias a ello dieron con las extrañas publicaciones y comentarios de Xuan Dat en el mencionado Motherless, en redes sociales de Vietnam. Y hasta le siguieron el rastro en Wattpad. Así es como se ve su cuenta actualmente. La locación, aunque nunca confirmada, fue teorizada por los curiosos gracias a pequeños detalles. Marcas locales en botellas de agua. Utensilios comunes en Vietnam. Acentos regionales en el audio, y la presencia de un plato importado de Indonesia. Todo indicaba que el acto, por más teatral y ritualizado que pareciera, había ocurrido en la realidad. No está del todo claro si fue en una ciudad fronteriza de Vietnam, o tal vez en Camboya, país que queda frente a la nación natal de Xuan Dat. Aparte de ello, se supo que este tenía una familia a la que intentaron contactar por medio del jefe del pueblo donde vivían. Esta fue la llamada que hicieron. Alo. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, anh có phải anh Dương, trưởng thôn Hậu Trung ạ? Rồi sao? Vâng, em ở trên mạng ấy, thì em thấy số điện của anh thì em muốn hỏi anh chỗ cái trường hợp của bạn Nguyễn Xuân Đạt ấy. Vâng, bạn ấy báo công an rồi. Vâng, anh thấy rồi, báo công an rồi. Gia đình bạn đấy thì có ai ở nhà không anh? Có mỗi mẹ nó bố ẩn thôi. À, thế có con bố không ạ? Có bố mẹ không? Bố chết rồi. À, vâng, thế mẹ thì... Bố chết lâu. Mẹ thì vẫn ở nhà ạ? Vâng, thế bà, thế bác có biết tin chưa? Hả? Bác đấy biết tin chưa? Biết tin chỗ Đạt chưa? Biết hết rồi. À, vâng, vâng, em cảm ơn anh ạ. Por otro lado, en los subreddits se intentó rastrear al culpable del video a través de tatuajes y lo que se pudo captar de su entorno. Y cayeron en cuenta que podría tratarse de una organización. Eso reforzaba la idea de que se grabó en Camboya, lugar caracterizado por la presencia de grupos criminales. No era descabellado, en las conversaciones filtradas de la víctima, se podía ver que habían varios detrás en la preparación del deseo de Nguyen. Así que tenemos sus publicaciones, mensajes, redes sociales como Zalo o el mismo Wattpad, y las propias grabaciones de lo ocurrido. Pero no hay ningún culpable. Tengamos en cuenta que esto ya se sabía desde al menos febrero de 2025, y sin embargo no existe más información respecto a los culpables de algo tan aberrante para describir. ¿Por qué sería de esta manera? En Vietnam, la cobertura mediática de casos de violencia extrema es limitada, y en muchos casos censurada. Las autoridades ejercen un control estricto sobre la información, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, el gobierno ha implementado leyes que obligan a los periodistas a revelar sus fuentes a las autoridades, algo ciertamente ridículo si se piensa en el anonimato y la privacidad. ¿Cómo darías un testimonio sabiendo que el gobierno conoce quién eres, y que no les gusta lo que llaman mala prensa o publicidad? Es curioso también que en mayo de 2025, el gobierno ordenó el bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram, debido a su presunta falta de cooperación en la eliminación de contenidos ilegales, y en la divulgación de información de usuarios durante investigaciones. Pero eso no impide la existencia de grupos que se dedican a vender videos perturbadores sobre muertes, como la del mismo Xuan Dat, cuyas grabaciones y fotografías se piensa que eran ofertadas a un precio de $100. Y que además, casi el 70% de los canales de Telegram en Vietnam están involucrados en actividades criminales, incluyendo tráfico de drogas y contenido subversivo.
A pesar de las restricciones extremas y en apariencia inútiles, para supuestamente controlar la delincuencia en su país. Es por ello que no todos tienen esperanza de poder atrapar a los responsables, a pesar de los esfuerzos que han realizado muchos usuarios, para proveer de información y pistas sobre uno de los videos más perturbadores en la historia de Internet. Para todos quienes quieran compartir su historia o que presente un caso en específico, tienen las puertas abiertas en cualquiera de mis redes sociales. Disponemos de un sitio en Internet de Loquendo gratis, y un Discord con noticias, curiosidades y herramientas a su disposición. Muchas gracias por apoyar los videos. Soy Atan Shop. Y nos vemos la próxima noche.